mayor y circulación menor. La circulación mayor, ¿quiénes se engloban? Estamos prácticamente en todo el sistema. La circulación menor es prácticamente la circulación pulmonar. ¿No ven? Esta sangre prácticamente se encarga de durar todos los nutrientes vivos. ¿No ven? Lo que se llama la homeostasis. Y dentro de la circulación mayor y menor hay una gran cantidad. Por ejemplo, la homeostasis a nivel pulmonar solo se da un 9%. En el corazón es solo un 7%, 13% van a ser en las arterias, un 84% en las venas. Y vénulas es donde se mantiene, prácticamente donde está el reservorio de toda la sangre, las venas, ¿no? Que va a ir prácticamente a la circulación humana. Como usted sabe, todos los vasos van desde una arteria grande que va dividiéndose hasta una metaarteria. Una arteria, ¿cuáles son las características? Prácticamente se de llevar la sangre oxigenada y con muchos nutrientes hacia el sistema, todo el sistema, ¿bien? Y llegando hasta los capilares donde se va a llevar la homeostasis. Y posteriormente vienen las venas que van a recopilar toda la sangre de todo el sistema igual hasta las venas grandes. Todo eso es de acuerdo a la circulación mayor y menor. Ustedes saben la circulación arterial, venosa, pulmonar y todo eso. Obviamente en cada uno de estos hay una diferencia de presiones en cada uno desde que empieza, que hemos dicho a nivel de la aorta, que es 120 milímetros de mercurio. Y especialmente que sale desde el ventrículo derecho va a llegar a una presión de cuánto. ¿Cuánto es el ventrículo derecho? El ventrículo izquierdo, y usted ya sabe. Entonces la que más presión tiene es el nivel de la aorta, ¿no? Es 120, 80. ¿Y dónde se lleva la menor presión? Donde es cero. ¿Dónde es? La vena cava. ¿Ven? Y va a ser una presión de cero, que va a igualar a la presión atmosférica. Y de ahí vamos viendo, de acuerdo a la sensibilidad, las presiones pueden aumentando el nivel del ventrículo derecho. ¿Cuánto es el ventrículo derecho? ¿Me has dicho? ¿Cuánto llega? ¿Qué diferencia en la presión del ventrículo izquierdo y derecho? 88, ¿no ves? Sí, nada más. Disminuye. Obviamente, en la circulación sistémica, por esa misma presión, va a llegar hasta 130. En los extremos arteriales, tanto el inicio, final, va a ser 35 milímetros de mercurio. En el extremo venoso arterial, pero en el extremo venoso va a ser 10 milímetros de mercurio, con una presión media de 17 milímetros de mercurio. ¿No ven? En la vena cava que hemos dicho que es cero, o sea, es igual a la presión atmosférica. Y obviamente en la circulación pulmonar, un segundo va a llegar hasta 25 milímetros de mercurio, solamente va a ser una cantidad de 8%, y una presión capilar pulmonar que va a llegar hasta 7 milímetros de mercurio. Entonces la diferencia grande entre esas presiones. Obviamente tiene que ver esto mucho con la ley. Vamos a ver ahorita que es la ley de, no es la ley, es la ley de Ohm. ¿Alguien sabe qué es la ley de Ohm? Tiene que ver mucho el flujo, presión y resistencia. ¿Ven? Quiere decir los leyes anteriores que se van a hacer esto, pues siempre, ¿no? Antes de echar los flujos, vamos a ver lo que es la presión.
presión, ¿qué nos dice? Va a dar presión inicial, el otro, flujo y resistencia. ¿Qué es el flujo de esto? La resistencia en ambos vasos de las paredes arteriales. Tiene que ver eso con la ley de Ohm. Entonces, ¿qué dice? El flujo es igual a ¿qué? La presión sobre la resistencia. ¿Ve? La presión ¿dónde? 1 y la presión 2. Y ahí se saca el flujo nada más de la ley de Ohm, que tiene que ver con estas tres características: flujo, presión y resistencia. ¿Por qué es importante todo esto? Hay un flujo constante. Un flujo laminar y un flujo turbulento. ¿Ven? Hacemos ahí. Entonces, flujo constante, un flujo. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos? Si nosotros tenemos un flujo constante, o sea, es el llamado flujo sanguíneo normal, ¿cuánto será el flujo sanguíneo normal? ¿Qué dice? ¿Qué sería el flujo? Un flujo es la cantidad de sangre que circula a través de un vaso. No nada más es la cantidad que transmite, pero ¿qué será un flujo en nuestro organismo? ¿Cuánto será el flujo normal? ¿Quién sabe? Es igual al gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5.000 o 5, ¿no ves? 5 ¿qué cosas? Litros por minuto. ¿Y cómo se saca el gasto cardíaco? Ya sabemos. El gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, velocidad de flujo sanguíneo. Aquí vamos a ver toda esa situación. ¿Ya? Entonces, el flujo sanguíneo es igual al gasto cardíaco, que está determinado por el tiempo en que va a transcurrir toda esa sangre. ¿Ve? Entonces, cuando el flujo es laminar, se dice, es un flujo constante, equilibrado, que va a atravesar una cierta pared, solo una velocidad, digamos, que no va a alterar las paredes, dependiendo al tipo de líquido. En este caso, la sangre que tipo será. Es un líquido constante. ¿Qué dicen ustedes? Hay una diferencia entre sangre arterial y venosa. Un poco más para hacer una diferencia. Químicamente es que la sangre arterial es la que es oxígeno, la sangre venosa es la que es desoxigenada. En cuanto a los colores, también diferencia, uno es más rojo y el otro más violeta. Y en cuanto a su viscosidad, ¿cuál es más pesado? ¿El arterial o el venoso? ¿Qué dice? ¿Cuál es más viscoso, arterial o venoso? El venoso. ¿Por qué? ¿Por qué será más viscoso el venoso? Porque prácticamente está llevando el desecho de todo, está sacando los desechos de todo, de cada órgano, digamos. Y entonces eso está, mediante una homeostasis, lo va a ir eliminando todo esto desecho para volverlo a de sangre oxigenada, ¿no? Porque obtener una homeostasis. Eso es en cuanto al flujo laminar. Y el flujo turbulento, ¿cómo será? Como su mismo nombre lo dice. Turbulento, ¿debido a qué? ¿Qué será? De acuerdo al tamaño del diámetro de las
paredes. Un flujo directo laminar generalmente es directo. Ahorita vamos a ver qué se llama cuando hay depresiones a ambos lados y en el centro solamente hay un flujo constante. Entonces, el flujo laminar está, turbulencia de bajo ciertas obstrucciones, puede ser por una válvula, puede ser por un trombo, puede ser un coágulo. Pues ahí se produce un flujo turbulento. Prácticamente va a ser desordenado, no va a ser dinámico, no va a ser aerodinámico. Y ahí obviamente va a tener deficiencias con ciertos nutrientes, no va a llevar. Y si va a ser demasiado, va a haber éxtasis. Y esta éxtasis va a producir alteraciones en el vaso como tal, las llamadas varices, ¿no es? Ahí es donde vamos a encontrar flujos turbulentos. Ya también se llaman torbellino, turbulentos o flujos turbulentos. Vamos a ver cada uno de estos. ¿A qué se deben las resistencias? La ley de presión, flujo y resistencia. ¿Qué será la resistencia? Cuando evitas que algo pase. ¿Ven? Eso es la resistencia. La presión, ¿qué será? La resistencia va a depender del diámetro del vaso. Mientras el vaso es más pequeño, mayor resistencia hay. Mientras el vaso es de mayor diámetro, no hay mucha resistencia. Pero también tiene que ver el flujo. El flujo, mientras mayor es el diámetro, es más rápido. Mientras menor es el diámetro, el flujo es más lento. Y la presión de ambos lados. Vamos a dar pequeños cambios. Eso es dependiendo de una ley. Se parece casi a la ley de Ohm, pero no es la ley de la cuarta potencia. Los físicos, ustedes han llevado ya física. ¿A qué se dice la ley de cuarta potencia? ¿Alguien sabe? ¿No se acuerda? Eso es dependiendo del diámetro. El diámetro del vaso. Y si hablo la ley de la cuarta potencia del diámetro, hay otra ley. ¿Cuál sería esa ley? Poiseuille. ¿Qué nos dice esa ley de Poiseuille? Que mientras el diámetro sea mayor, el flujo es mayor y constante. Y si el diámetro del vaso es pequeño, corto, es mucho más corto el flujo es detenido, es menos constante. ¿Ven? Entonces, todo depende aquí de estas diámetro del vaso. Si es mucho más grande el vaso, aquí va a haber una resistencia, pero aquí va a ser más, el flujo va a ser constante. Si es pequeño, prácticamente va a haber una resistencia en todo. Entonces el flujo va a ser disminuido, va a ser lento. Eso es la ley de Poiseuille. Mientras el vaso sea más grande, hay más flujo. Mientras más pequeño, menos. Es lo único de la ley de Poiseuille. Entonces tienen que ver esas dos leyes, el flujo, la presión y la resistencia. ¿Cuáles leyes? La ley de Ohm y la de Poiseuille. Nada más, eso ya está, no sé si ha quedado claro. ¿Está bien? ¿Tengo entendido las dos leyes? Esta sería la teórica de hoy. El día viernes, el último viernes que vamos a dar, me falta una teórica. Entonces ya voy a dar las dos teóricas. Pero si nos alcanza tiempo, como lo anterior, vamos a ejecutar la otra teórica. Ya, con tu para un examen, vamos a salir la siguiente teórica les voy a dar así hasta llegar hasta la última. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya vino?